día de hoy. Vamos a abrir el espacio. Pon tu espalda recta. Sahana bhavatu, sahana gunatu, savivyankara bhavahe, tejasmina vaditamastu, ma vridvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Namah Shivaya. Buenos días a todos. Entonces vamos a continuar con el tema del retiro, ¿cierto? Que es el perdón. Vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos el día de ayer. No sé si alguien recuerda una de las definiciones sobre perdón o quiere compartir algo sobre lo que le quedó el perdón. ¿No? Ok. Que perdonar es perdonarse uno mismo. Sí, perdonar es perdonarse uno mismo. Era una de las cosas que hablábamos ayer, ¿cierto? Básicamente hablábamos que el perdón es un estado de conciencia, ¿cierto? Que se alcanza dentro de uno mismo, que es propio, que no necesariamente depende de factores externos y que es una decisión propia e interna que se vive desde el momento presente. Eso era lo que hablábamos el día de ayer. Porfa, los karma yogis nos pueden colaborar desconectándose de la red porque no podemos estar en vivo en este momento. Bueno, yo también. Entonces hablábamos que el perdón pues se podía definir de muchas maneras, incluía esta manera, ¿cierto? De la que hablábamos, de ese estado de conciencia que se alcanza y que normalmente nos lleva a estados de paz, de libertad. También hablamos que a pesar de que éramos conscientes de esto, por alguna razón no pasaba, ¿cierto? Y tocábamos el tema del subconsciente. Esa parte de nosotros que rige muchos procesos de nuestra vida cotidiana sin ni siquiera darnos cuenta, ¿cierto? Y que era clave para nosotros poder acceder a él y como cultivar esa semilla del perdón para que se pudiera empezar a dar en nosotros. Y decíamos que para poder cultivar esa semilla necesitábamos crear un deseo. Y explorábamos un poco los pros y los contras del perdonar, ¿cierto? Entonces habíamos quedado básicamente en que creando ese deseo, teniendo en cuenta los aspectos positivos del perdón, iba a llegar la voluntad. Y cuando estabas realmente con una voluntad propia y segura, todas las condiciones a tu alrededor se iban a empezar a dar para que vivieras el perdón de una manera orgánica y real, para que fluyera de forma natural. El día de hoy vamos a empezar hablando lo contrario. ¿Qué es el falso perdón? Porque a veces nos engañamos de lo que es el perdón. Entonces, hay unas breves ideas de lo que no es el perdón para no caer, ¿cierto? Como en ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que nos dicen es que el perdón no es justificar una acción. ¿Qué quiere decir esto? Que perdonar no significa buscar una justificación para la otra persona o para mí mismo. Y esto no quiere decir que eso no haga parte del proceso de perdonar. Lo que simplemente quiere decir es que no necesariamente cuando tú justificas la acción es un perdón. No quiere decir que cuando pidas perdón tengas que ir de una justificación de parte tuya o de parte de la otra. Era lo que hablamos. El perdón trasciende un poco el pensamiento y el ego
y tiene que ser algo más profundo. Pero tampoco es ignorarlo. No quiere decir que cuando pasa alguna situación lo perdono, cuando simplemente lo ignoro y lo dejo. Esto en muchos casos a nivel personal creo que lo he vivido, y cuando lo ignoras siempre va a volver, siempre va a estar ahí. Entonces no se trata simplemente de hacer como si no estuviera, sino la invitación es a observarlo, a integrarlo, y lo que estamos empezando a ver, ¿realmente vale la pena estar ahí o puedo ir, dar un paso más, ver esos aspectos positivos y comprender que depende de mí y es mi decisión? Y eso nos da pie a otra de las cosas que no es el perdón, y es que no se trata de que el perdón sea para otra persona, ¿cierto? Muchas veces creemos que cuando perdonamos de pronto al otro, lo hacemos por esa otra persona, y muchas veces nosotros somos los que estamos cargando o teniendo esa carga interna y pensamos que es para la otra persona. Entonces es muy importante entender eso. Y hay un último ítem que nos habla de que el perdón no es justicia. Y esto pues para mí es como una delgada línea, porque no quiere decir que la justicia no haga parte de ese proceso de perdón. Eso creo que son cosas algo diferentes. Creo que hace parte del proceso, pero como tal perdón no necesariamente implica ese aspecto de justicia. Puede que en algunos casos sea necesario indiscutiblemente, pero en el contexto en que se ve aquí no necesariamente es justicia. Y aquí nos dicen como una frase que, como para poderlo entender un poco, y dice que muchas veces el dolor que sentimos nosotros viene de un sentir de injusticia, algo que fue injusto. Y la injusticia nos lleva a sentir rabia. Y el ego, cuando estamos en la rabia, busca culpables. Y cuando estamos buscando culpables, no perdonamos, porque muchas veces la frase es, no lo perdono porque no lo merece, porque él es culpable. Entonces, cuando partimos de como esos aspectos, se hace muy difícil el perdón. Y eso no es perdonar en este contexto. Entonces, no sé si alguien quiere aportar algo ahí sobre lo que no es el perdón, o tiene alguna duda o pregunta o comentario. ¿No? Ok. Entonces eso es como unos breves como definiciones que podemos... tú, dale. ¿te pasas el micrófono? Yo quería decir que también perdón no es olvido, es decir, es una memoria pues no herida, más bien, pero no es olvido. Eso era lo que quería decir, que no es perdón. Bueno, entonces vamos a ver algunas características o actitudes de lo que denominamos el falso perdón. A veces nos engañamos con que de pronto perdonamos y resulta que estamos en lo que podemos denominar un falso perdón. La primera de ellas nos habla de la arrogancia. Y una frase pues creo que lo traduce muy bien, y es como: tú eres malo, pero te perdono porque yo soy mejor que tú. Muchas veces perdonamos desde esa arrogancia, ¿cierto? Nos creemos más o mejor que otra persona, y el perdón viene desde ahí. Y ayer lo hablábamos un poco, de que muchas veces cuando no perdonamos, esa falta de perdón venía porque estamos juzgando. Y cuando juzgamos, no discernimos acerca de la verdad. Y en el contexto en el que nos encontramos, la verdad única es que todos somos uno y que todos hacemos parte de ese uno. Entonces, cuando tú te crees superior a alguien, estás faltando ya a esa verdad o a ese principio, y caes en lo que aquí se denomina arrogancia. Y es muy común, por ejemplo, esperar que el otro venga a pedir perdón. Muy común, pues personalmente hay un ejemplo con el que me identifico mucho acá. Por ejemplo, cuando quedas de encontrarte con otra persona en algún lugar, ¿cierto?
y esa persona nunca llega o llega tarde o simplemente sí, no llega. Tú esperas que esa persona te explique, te llame y te dé razones por las que no fue, no asistió, llegó tarde. ¿Por qué? Porque partes del principio de que él fue el que me dejó plantado, de que él fue el que llegó tarde y exiges desde ti, desde un punto de vista superior que él de razones. Entonces ahí es donde empieza un poco esa arrogancia, ¿cierto? Entonces cuando el otro sí actúa, ahí sí tú das el perdón. Entonces cuando el otro pide perdón, lo perdono. Yo te perdono porque tú fuiste. Entonces es como una delgada línea donde realmente tenemos que ir hacia adentro y empezar a ver si es tan así, o si tiene que ser así, si tiene que ser desde ese punto de vista, o lo que siempre hemos venido hablando, más interior, más hacia adentro y entender que cada persona puede actuar sin claramente herirnos y lastimarnos y poner límites, pero ese perdón desde dónde va a venir, ¿cierto? Y normalmente esto nos hace sentir como si fuéramos moralmente superiores. Otro de estas actitudes es que los dos somos pecadores. Muchas veces perdonamos desde esta frase, ¿cierto? Como que ambos pecamos, entonces ambos merecemos castigo. Y entonces surge, te perdono porque soy igual de malo que tú. Entonces partimos desde esos principios para perdonarnos y realmente ahí estamos en un falso perdón o una falsa empatía. Entonces palabras como eres pecador, pero yo también. Entonces surge como te perdono por lo que me hiciste y espero que tú también lo hagas. Y aquí venía, por ejemplo, como un ejemplo de que es muy común, bueno, no sé si es muy común, pero a veces surgen las relaciones de pareja, ¿cierto? Cuando hay infidelidades de parte y parte, como te perdono porque tú lo hiciste y espero que tú también hagas lo mismo. Son actitudes de falso perdón, ¿cierto? Y es muy importante entender el aspecto del pecado, ¿cierto? Que es como una idea que nos han impuesto. Para mí no existe, es falso e irreal. Y hay una frase que dice, el error exige corrección, mientras que el pecado exige castigo. Entonces una cosa es cuando tú asumes que has hecho un error, ¿cierto? Que has faltado y propones corregir, cambiar, hacer algo diferente. Mientras que cuando asumes el rol de pecador es cuando viene de por sí un castigo. Entonces, como tener en cuenta esos aspectos. Otra actitud que es muy común en esto del falso perdón es el soborno, que se escucha mucho, ¿cierto? Te perdono si tal cosa. Si haces esto, te perdono si me das esto, te perdono si. Y muchas veces está relacionado con aspectos de dinero, ¿cierto? Si me regalas esto, si me das esto, si me llevas aquí, si me das lo otro. Pero también puede haber un chantaje a nivel emocional, incluso a nivel físico. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta si realmente estoy perdonando cuando busco un chantaje o un soborno, ¿cierto? Y esto parte de un principio de culpa, ¿cierto? Cuando tú pides perdón y aceptas este tipo de perdón es porque te sientes culpable y no responsable de esto. Y muchas veces esa culpa es la moneda de cambio en las relaciones cuando uno vive desde el ego. Cuando te sientes culpable de algo es lo que hace que actúes desde esa culpa para resarcir o hacer algo. Pero nos dicen que eso viene desde nuestro ego, desde ese sentir que puede ser erróneo. Y aquí se puede ejemplificar muchas veces en las relaciones de padres e hijos, ¿cierto? Cuando normalmente el papá puede decirle, te perdono si mejoras en el colegio, te perdono si, no sé, tiendes la cama, te perdono si, y empieza a generar esos patrones de conducta inconscientes en los niños, que el perdón está condicionado por un soborno, ¿cierto? Y muchas veces es inconsciente, no es tangible para ellos, pero se va quedando ahí y cuando uno va creciendo va teniendo en su subconsciente que la manera de perdonar va
cobijada por esos códigos que se implantaron de niño, ¿cierto? Y o lo que nos dice hoy este tema es que eso es un falso perdón, no es real. Y otra de las actitudes es el ser un mártir, ¿cierto? Y parte de que acepto que me hiciste daño y lo mantengo desde el sufrimiento. Es decir, soy consciente que me hiciste sufrir, pero no hago nada para salir de ahí. Simplemente me mantengo sufriendo y me vuelvo un mártir ahí. Y hay un principio que, como una idea que dice, si soy víctima, el otro es el culpable y debe pagar. Cuando soy un mártir, esa es la idea. Culpas al otro y el otro debe pagar para así que, digamos, se sane el sufrimiento que tú tengas. Y no surge de ti intentar hacer algo, sino hasta que el otro pague por eso. Que, vuelvo y lo digo, no quiere decir que eso no ayude en el proceso si realmente hubo una responsabilidad y debe haber un acto de justicia. Pero eso no necesariamente es lo que te va a llevar al perdón, que tiene que surgir de adentro y de ti. Sí hace parte del proceso. Entonces, cuando buscas un culpable que deba pagar, ahí es donde empieza a crearse un rencor y una sed de venganza. Y es lo que hablábamos un poco ayer cuando empezábamos con los aspectos negativos de no perdonar. Hablábamos que esos sentimientos de baja vibración nos llevaban a enfermedades y a problemas de salud. Entonces, entender que cuando vivimos en esos rencores o en esa venganza, normalmente nos va a llevar a ciertos desbalances a nivel físico. Y es muy importante no caer en la ilusión de perdonar si lo hacemos desde el ego, del que busca un pecador y un castigo. Debería ser el que buscamos un perdón para estar en paz. Es como la idea de este falso perdón. No sé si alguien tiene como algún aporte acerca de estas actitudes. ¿No? ¿Un comentario? Ok. Entonces, además de estas actitudes, también vamos a tocar un poco lo que son los roles del ego en el perdón o en el proceso de perdón. Y aquí empezamos como tocando un poco la sensibilidad, siento yo, porque nos dice que estos roles que asume el ego en los procesos de perdón utilizan una lógica de ataque y defensa, ¿cierto? Y esta lógica nace de nuestro dolor y son mecanismos que hemos utilizado para suplir nuestra inseguridad de no sentirnos suficientes. Y la idea es empezar a reconocerlos para empezar a sanar y empezar a empoderarnos, ¿cierto? Empezar a ser conscientes de que pronto estamos utilizando esto en nuestros procesos y que no nos está dejando vivir en paz y en libertad. Entonces vamos a tocar como diferentes roles del ego en este proceso. Pues la invitación es a ver si de pronto te sientes identificado con alguno de ellos en este proceso, como precisamente para eso. Primero reconocerlo y luego empezar a empoderarnos respecto a ello. Entonces, uno de los roles que nos marcan aquí es el de culpador o enojado. Y normalmente en este rol lo que hacemos es generaliza y culpa al otro como mala persona por su acción. Siempre el otro es el responsable, ¿cierto? Siempre el otro fue el que lo hizo. Y la creencia, pues aquí es donde los invito a ver si resuenan con alguna de las frases. La creencia es que tú eres el malo, el otro es el malo. Siempre el otro es el que asume el papel de malo. Otro de los roles es el de crítico, ¿cierto? Culpa al otro y lo responsabiliza por la acción. Todo el tiempo la responsabilidad y la culpa es del otro. Y la creencia en este caso es tu culpa y como es tu culpa lo arreglas tú. Es decir, no asumes tú cierta responsabilidad por lo que tú estás sintiendo. Piensas que el otro es el único responsable de lo que pasa en ti.
Y es lo que hablamos un poco de poder entender que en estos procesos lo importante es ver hacia adentro y entender que depende de ti también muchas veces empezar a querer ese cambio dentro de ti para que empiece a ocurrir. Otro de los roles es el de desesperanzado, ¿cierto? Ese rol de desesperanzado muchas veces nos dice que quedarnos en las cosas que debían ser de otra forma y que ya nadie puede hacer nada para arreglarlo. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente aceptas lo que es y no haces nada porque crees que nadie puede hacer nada, ni tú intentas hacer algo. No eres consciente del poder que hay en ti, de la capacidad que hay en ti para hacerlo y crees que tampoco nadie puede hacerlo. Y en este caso, la creencia es, no puedo, no puedes y no se puede. Es decir, no se puede hacer nada al respecto de esa situación. También hay otro rol en estos procesos de perdón que es el de salvador o complaciente. Y en este caso es el que tú llevas toda la responsabilidad de la acción sobre uno mismo. Todo recae sobre uno, todo pues como se responsabiliza uno. Y en este caso, la creencia es que es mi trabajo arreglar esta situación. Y no es que no lo sea así, claro, es tu responsabilidad intentar hacer algo porque esto mejore. ¿Cuál es el problema? Cuando lo haces a través de la sumisión o de complacer al otro. Porque cuando buscas sentirte sumiso o realizar o complacer todo lo que el otro quiera, eso lo que va a llevar es a que tú te sientas usado. Otro de los roles que asumimos en este proceso de perdón es el de estar a la defensiva y se caracteriza mucho por como tomar todo lo que el otro dice como una herida hacia ti, como que te está ofendiendo, como que todo lo que el otro dice es un ataque. Es muy común cuando no podemos perdonar que surja de esta manera, ¿cierto? Y la creencia es, no estoy seguro en esta relación y lo que dijo fue para herirme. Y no estamos hablando aquí solo de una relación de pareja, ¿cierto? De una amistad, de una relación familiar, donde hay algún tipo de conflicto que no se ha perdonado y normalmente pues, cuando se asume este rol desde el ego es eso, que el otro busca herirte, que el otro busca lastimarte, no me siento seguro. También está el rol que busca la evasión o la retirada, ¿cierto? Esa persona que busca evadir la situación, que no quiere confrontarla, sino simplemente pues la evade, ¿cierto? Y pues, ¿cuál es la creencia en este caso? Es mejor alejarme. Entonces, no asume una postura de intentar hacer algo, sino piensa que alejándose, pues, se puede solucionar o se puede perdonar. Que vuelvo al punto, a veces vale la pena alejarse un poco, ¿cierto? Respirar y tomar otro aire, pero no es la solución. Bueno, o es entender que de pronto a veces desde el ego nos alejamos completamente de la situación y creemos que es la solución, sino que a veces sí es necesario un poco tomar un aire y ver la situación tal vez desde otra perspectiva, ¿cierto? Otro de los roles que asume el ego en el proceso de perdón es el de ser autocrítico, ¿cierto? Y aquí es cuando siempre la culpa viene de uno mismo. Nos culpamos, fue mi culpa, solo yo soy el culpable. Y la creencia en este rol del ego en el proceso de perdón es que soy mala persona y por eso me hace esto o por eso me pasa esto, ¿cierto? Siempre parte de esa creencia. También uno de los roles que asume el ego es el de víctima. En este rol de víctima solo responsabiliza a la otra persona por herirte. Asumimos o partimos de eso. Y la creencia es que, pobre de mí, me hicieron una injusticia, miren lo que me hicieron. Normalmente cuando estamos de víctima siempre buscamos como mostrarnos desde ese punto, mire lo que me hicieron, mire como la injusticia que me pasó, ¿cierto?
Entonces, como ser muy conscientes de pronto cuando estamos en este rol. Y aquí habla como de empujador, pero es como esta persona que ese rol en el que evade la situación ocupando su mente con muchas actividades. En vez de ser consciente del proceso que está pasando, entonces lo que busca es ocupar su mente todo el tiempo. Busca estar ocupado, hacer cosas para salir de esa situación, para no tenerla presente. Y la creencia muchas veces es que tengo que hacer más, mejor y más eficiente. Pero nada de hacer más, mejor y más eficiente está relacionado con un proceso de perdón. Está de pronto enfocado en otras cosas o en otras situaciones que no te permiten realmente perdonar, ¿cierto? Sino de pronto satisfacer otro tipo de cosas. Entonces, pues la invitación es a que observemos si en nuestros procesos de perdón, de pronto el ego, bueno, o estos roles de ego lo estamos asumiendo en alguno de ellos, nos sentimos identificados y empezar a verlo para poder empezar a responsabilizarnos de ello y empezar a tomar acciones sobre ello para realmente ir hacia ese perdón. Y lo que yo digo, pues siento que ninguno de estos son malos si hacen de nuestro proceso comprenderlo y mejorarlo, ¿cierto? Porque a eso vinimos, a experimentar, a comprender para poder trascenderlo, ¿cierto? Entonces esa es la invitación. No sé si alguien tenga algún comentario. ¿No? Ok. Bueno, entonces tenemos algunos pasos como que podemos utilizar para sanar la culpa y un poco llegar al perdón y la reconciliación. Vamos a verlo. Están preguntando que cuál sería la mejor postura para perdonar a alguien. Pues lo que hemos venido diciendo, o sea, digamos que hay varios libros que te pueden dar un paso a paso o una receta de cómo hacerlo, pero aquí la invitación es primero tienes que cultivar el perdón dentro de ti, ¿cierto? Y la manera en la que lo estamos diciendo es ver los contras y los aspectos negativos que tiene esto en tu vida. Si tú haces una lista y eres consciente de todos los aspectos negativos que estás viviendo por no perdonar a esa persona, empiezas realmente a sentirlo y a experimentar ese deseo de poder perdonarlo. Y ese deseo te va a llevar a una voluntad. Y como lo vamos a ver mañana, también es necesario crear lo que aquí se denomina un caldo de cultivo, que es un entorno o una vida necesaria para que en ti exista ese perdón. Desde mi punto de vista, para poder perdonar a alguien, lo que tienes que hacer es ir adentro tuyo y ser consciente de lo que hay adentro tuyo respecto a ese alguien y qué tanto de eso depende realmente de ese alguien o está en ti. Y si hay ese deseo real de perdón, pues va a suceder de una manera natural y orgánica. Es lo que creo que puedo concluir de esto. Entonces, hay algunos pasos que han surgido, pues, como de los diferentes procesos de paz que se han llevado en diferentes países, incluso aquí en Colombia, y pues vamos a ver cómo son esos posibles pasos para sanar, ¿cierto? Entonces nos dice, el primero es darnos cuenta. Cuando tú no eres consciente, bueno, esto normalmente es para cuando tú quieres pedir perdón, ¿cierto? Entonces, si tú no eres consciente de la situación que acabas de dar, para mí surge de ser consciente que has generado un dolor o un sufrimiento en otra persona. Creo que es el aspecto principal cuando empiezas con estos procesos. Ser consciente de que no es porque me siento culpable o me siento responsable yo, sino es ser consciente de que pudiste herir, pudiste causar un dolor a otra persona o en esa situación que pasó. A partir de ahí surge el segundo ítem, que es arrepentirse. Y esto pues viene ligado a lo primero, ¿cierto? Me doy cuenta y acepto y reconozco clara y abiertamente que me he equivocado. El proceso de arrepentimiento tiene que ser así. ¿Por qué? Porque comprendes que causaste un dolor y un sufrimiento
y que tú eres el responsable, que me he equivocado. Aquí no hablamos de pecado y de culpa, simplemente me responsabilizo por la situación que hice y que causé un dolor, ¿cierto? Y se habla de que aquí es muy importante hablar con la verdad, ¿cierto? No sirve de nada cuando eres hipócrita en estos procesos. No sirve de nada cuando simplemente lo haces por salir del paso, simplemente lo haces por tal vez un sentimiento de culpa tuyo que tengas, sino que tienes que realmente sentirlo, tienes que realmente vivirlo para que en este proceso surja la verdad y desde esta verdad pues se pueda llegar a ese proceso de perdón y de reconciliación, ¿cierto? Y el tercero es cuando hablas la verdad, cuentas todo lo que ha pasado, cómo fue y asumes tu responsabilidad. El tercer paso te lleva a pedir perdón. Recuerda que esto es para cuando quieres hacerlo. O sea, tú eres el que pronto cometiste esa falta y te sientes responsable de ello. Entonces, el tercer paso es pedir perdón. Y esto surge o va a ser real solo cuando lo haces desde el corazón. Un pedir perdón superficial no va a tener sentido y un efecto. Entonces la invitación es a que cuando lo hayas hecho eso, ser consciente, el arrepentimiento, se pide perdón desde el corazón. Y se dice que idealmente, si se puede realizar cara a cara, pues va a ayudar mucho en el proceso, pero pues tampoco es necesario, ¿cierto? Muchas veces no es posible esto. Y cuando se pide perdón desde el corazón, nos lleva a ese cuarto ítem, ¿cierto? Que es reparar el mal que se hizo, que es muy importante en estos procesos, sobre todo de reconciliación. Es ser consciente del acto que hizo y ayudar a repararlo de alguna forma con la persona. Esto pues, es un aspecto clave, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo reparar ese acto que causó dolor en esa persona? Pero no quedarse ahí, no simplemente cómo puedo repararlo ante la persona, sino ir un poco más allá. Y es ayudar a que esto no vuelva a pasar en el mundo. Esto es clave y hace parte del proceso. Entonces, no sé, si de pronto robaste, entonces, bueno, primero, ¿cómo puedo ayudar a esa persona que le causé ese robo? Y luego, ¿cómo puedo ayudar en la humanidad de alguna forma para que eso que yo hice no se siga presentando? Entonces, estos son como algunos pasos o ítems que nos pueden ayudar un poco en este proceso cuando uno es el que tiene que pedir ese perdón o quiere esa reconciliación. Bueno, creo que eso es todo por hoy. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta. Bueno, había una frase que no me acuerdo, pero era muy buena para ejemplificar esto, y era como la primera vez que sucede algo, digamos, puede ser responsable. Ah, ok. Que Cami nos pregunta un poco que cuando, en el ejemplo que yo daba de cuando alguien llega tarde a una reunión o algo así, entonces que se puede perdonar la primera vez, pero ¿qué pasa en la segunda vez que sigue llegando tarde y te vuelve a causar como un malestar o un dolor? Que cómo se ponen esos límites, que como cuál es esa línea ahí. No recuerdo muy bien la frase, pero era algo así como la primera vez que sucede puede ser responsabilidad de ambos el suceso que está pasando. Pero de ahí en adelante es tu responsabilidad si permites o no que esto suceda. Sí, claro. A mí es importante tener como la distinción de que perdonar no es necesariamente tolerancia. Es muy distinta las dos cosas. Y tú puedes perdonar algo porque lo dejas ir, ya te deshaces de ese malestar que te genera en ti,
pero luego de ahí tú puedes poner el límite inmediatamente. O sea, por ejemplo, está el tema de cuando en una pareja que existe alguna infidelidad o algo, tú puedes perdonar a la persona y de una vez romper la relación en un solo momento, ¿sabes? Porque no implica una a la otra. Y la otra persona típico que pasa como que, pero entonces, ¿por qué no me das otra oportunidad si me perdonaste? Y realmente, pues sí, te perdoné, yo no tengo ningún mal sentimiento por ti, yo no me genera nada, pero hasta aquí llega, pues, y de aquí en adelante, pues sigue con lo que no es tolerar y perdonar. Exacto, o sea, claramente hay que poner un límite, no puede volver a pasar, porque ya sabes, ya hiciste tu proceso, ya comprendiste lo que pasó y depende de ti que eso vuelva a pasar de esa forma. O sea, no es que siempre sigue pasando y está bien, no, porque la otra persona también es responsable de lo que está pasando y en ese proceso que tú haces, pues también es expresar y decir a la otra persona lo que está pasando. No es de un ego, no es de sentirse superior, sino es de comprender que hay unos aspectos básicos en tu vida que tú no quieres que sigan pasando. O sea, pues así sí lo entiendo yo. ¿Alguien tiene algo más que decir? Sí. ¿Paso el micrófono? Pues sí. Sí, avanzar. Sí, pero básicamente aquí nos dicen que el perdón pues, nos invita a avanzar y no quedarnos en situaciones o en relaciones tóxicas. ¿Algo más? Bueno, entonces pasamos con los anuncios. De el 29 de agosto al 3 de septiembre vamos a tener el profesorado de yoga para empresas, una invitación a las personas que quieren incluir el yoga en sus modelos de emprendimiento, de empresas, cualquier proceso que estén llevando, llevar el yoga, ese aspecto consciente a cada uno de sus negocios o de sus emprendimientos que quieran realizar, pues venir a experimentar este profesorado de una forma consciente para llevarlo al mundo exterior. También del 5 al 26 de septiembre tenemos el profesorado de yoga que dura 21 días. Esta es una invitación para pues, cualquier persona, incluso personas que nunca han practicado yoga y quieran vivir una inmersión profunda en este lugar tan hermoso que nosotros podemos disfrutar todos los días y que puedan sentir lo que es durante estos 21 días un proceso de transformación interno en el cual van a estar involucrados a nivel práctico y a nivel teórico en todo lo que concierne al Hatha Yoga, al Karma, al Dharma, a la Ayurveda, diferentes conceptos que hacen que nuestra vida fluya de una forma más consciente y más real. Del 22 al 24 de agosto vamos a tener el retiro de yoga y manejo de las emociones, calma, conecta y sana. Vamos a tener diferentes herramientas para empezar a entender las diferentes emociones que surgen y a conectar con esa calma y esa sanación que necesitamos. Y también, como cada fin de semana, vamos a tener unas travesías al templo, en este caso del Avatar, que son lugares sagrados de este lugar, hermosos, con una naturaleza impresionante, increíble, donde puedes conectar con toda la energía de la naturaleza que hay en este lugar. También del 29 al 31 de agosto vamos a tener el retiro de herbolaria para el cuerpo y el alma, empezar a entender cómo esa sabiduría de las plantas la podemos utilizar para sanar nuestro cuerpo físico y nuestra alma. Tenemos el retiro de yoga, mindfulness y silencio, el aquí y el ahora, si sientes que es un momento en tu vida para entrar más adentro tuyo, estar en silencio, observarte y tal vez a vivir en presencia, pues totalmente invitados a esto. Y del 29 al 31 vamos a estar visitando el Templo del Agua, que es otro templo de este lugar y hermoso y maravilloso para que vengan y lo disfruten y conecten pues con la naturaleza. Siendo más, entonces vamos a cerrar.
Ponemos la espalda recta. Om.